Empezando, quiero desearles un feliz año nuevo y con los mejores deseos de gozo, de alegría, de prosperidad en su vida, porque estando unidos con el Señor, Él promete que todo lo demás se nos da por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. La celebración litúrgica en este primer día del año, este 1 de enero, la iglesia celebra a la Virgen Santísima, María, nuestra Madre del Cielo, María, Madre de Dios. O sea que hoy celebramos a la Virgen Santísima como Madre de Dios. Es una fiesta porque ella fue la elegida para ser la Madre de Cristo y aceptó esta misión al decir sí a Dios, dio su fiat. Festejamos el tener una madre en el cielo que nos ayuda y auxilia en nuestras necesidades y que nos ama. Todo año se inicia con esta fiesta litúrgica y todo año es año del Señor. Solo con Él se construye el puente que nos conduce del tiempo a la eternidad. Este día, como todos los demás, debemos rezar a Dios con infinita confianza. Nuestra vida espiritual debe crecer cada año que pasa. Ese es el propósito, sin duda, de que nuestro Señor nos siga conservando la vida y estemos pasando ya los umbrales de un nuevo año. Por esto, hoy, que es el primer día del año, le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a lograrlo. Hoy es día de precepto, no se les olvide esto. Hay que ir a misa. Esta misa está dedicada a honrar a María, Madre de Dios y de la Iglesia. María, Madre de Dios. María era una joven israelita que vivía en Nazaret de Galilea y como todos los israelitas esperaba que se cumpliera la promesa de Dios de mandar un Salvador al mundo. Ella no era una mujer como todas, pues desde siempre Dios había pensado en ella y le había dado el privilegio de la Inmaculada Concepción, o sea, haber sido concebida libre de toda mancha de pecado original. Siempre la Iglesia, a lo largo de su historia, nos está siempre recordando esta grandeza, la grandeza de la Virgen. Nos recuerda que estamos bajo su protección y que ella es Madre de Dios y Madre nuestra. Gracias al sí que ella dio al arcángel Gabriel como emisario, como enviado de nuestro Señor, Dios se hizo hombre. Con su respuesta ella cambió el rumbo de la historia. Dijo sí aceptando con alegría la voluntad de Dios, entregándose a sí misma como una colaboradora de Dios y de su plan de salvación. Ella fue la elegida para ser la Madre de Dios y ella respondió al llamado. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen Santísima nos ayuda a vencer la tentación, conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar hacia el cielo. Si elegimos vivir como hijos de ella, debemos adoptar varias actitudes. Primero, abrirle nuestro corazón a su amor. Esto es dejarnos querer, abandonarnos a su cuidado con total confianza. Ella no se desanima a pesar de nuestros caprichos y debilidades. Hay que mirarla como nuestra madre.
hablarle de nuestras alegrías y penas, contarle nuestros problemas y pedirle ayuda para superarlos, demostrarle también cariño, hacer lo que a ella le gustaría que hiciera, que es al final lo que Dios quiere de nosotros. Acudir a ella a lo largo del día nos puede ayudar grandemente para perseverar en el camino de nuestra conversión. Hay que confiar plenamente en ella. Todas las gracias que Jesús nos da pasan por las manos de ella, y ella mejor que nadie intercede ante su Hijo por nuestras necesidades. Imitar sus virtudes es la mejor manera de demostrarle nuestro amor. Debemos aprovechar pues esta fiesta para ofrecerle a la Virgen el año que comienza, para pedirle su ayuda de madre, para vencer las dificultades y agradecerle su presencia y cuidado maternal en cada momento de nuestras vidas. Al acudir a la Eucaristía, donde está Dios vivo, pedirle que nos ayude a permanecer cerca de María todo este año, porque fue Él quien nos la dio como madre al pie de la cruz. Y no hay nada que sin duda le agrade más a Él que la podamos reconocer y amar como Él mismo la reconoce como su madre y la ama. Que la Virgen sea madre de Dios, verdadera madre de Jesús. Si es verdadera madre de Jesús, es verdadera madre de Dios, porque Cristo, nuestro Redentor, es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el misterio principal y central de la vida de la Santísima Virgen María, del cual se derivan y fundamentan todos los privilegios y todas las perfecciones que le reconocemos y que nuestro Señor le concede. Al decir entonces que María es Madre de Dios, se afirman dos verdades. Primero, que María es verdadera Madre, y segundo, que María es verdadera Madre de Dios. Voy a explicar cada una de estas cosas. Que María es verdadera Madre, decir que María es verdadera Madre significa que ella contribuyó a la formación de la naturaleza humana de Cristo, del mismo modo que todas las madres contribuyen a la formación del fruto de sus entrañas. María es verdadera Madre de Dios porque Jesús es verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se encarnó recibiendo de las purísimas entrañas de María lo mismo que reciben los hijos de sus madres. Dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, formado de mujer y sometido a la ley. Sometido a la ley, o sea, no vino a violar la ley. Era un hombre sometido a la ley a que estamos sometidos todos los hombres. No vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento y a perfeccionarla, él mismo dijo. Jesús, en cuanto hombre, toma su cuerpo de María Santísima en el tiempo, y así lo ha expresado la fe de la Iglesia. Por ejemplo, en el número 16, numeral 16 del Catecismo de San Pío X, dice: el Hijo de Dios se hizo hombre, tomando en las purísimas entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. O sea, se hizo igual en todo a nosotros, menos en el pecado, dice la Escritura. Estamos hablando de cómo
María es verdadera Madre de Dios. Decir que María es verdadera Madre de Dios significa que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo, aunque no en cuanto a la naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que Él asumió. María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo. Ahí leemos en San Lucas 1:32. María sabe que lo que ha concebido y dado a luz, sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre ella, es hijo justamente de Dios Altísimo, concebido por obra del Espíritu Santo. María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios, del que ha hablado el ángel. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? La enseñanza de la Iglesia es unánime e ininterrumpida sobre este punto fundamental del dogma católico. Miren, en los símbolos apostólicos, en todos los símbolos se afirma que Jesucristo nació de María Virgen. En el credo confesamos nuestra fe diciendo: Jesucristo por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Esto en el credo niceno-constantinopolitano. Y también en el concilio de Éfeso, el Papa Celestino I, en este concilio, en el año 431, se definió solemnemente que si alguno no confesare que el Emmanuel, o sea Cristo, es verdaderamente Dios, y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque lo parió según la carne, y parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, el que niegue esto sea anatema. Entonces, esto es una definición dogmática salida del concilio de Éfeso en tiempos del Papa Celestino I en el año 431. O sea, el que niegue esto dice sea anatema, o sea maldito, sea excomulgado. Y no es que la iglesia te excluya, sino que pues, al no comulgar tú con los dogmas y la fe de la iglesia, pues tú mismo te estás separando de ella. Cuando vinieron, por ejemplo, los siguientes concilios, repitieron y confirmaron esta doctrina. Por ejemplo, el concilio de Calcedonia, el concilio segundo de Constantinopla, el concilio tercero de Constantinopla, etcétera. San Cirilo de Alejandría, expositor principal del concilio de Éfeso, escribió: me extraña en gran manera que haya alguien que tenga duda alguna de si la Santísima Virgen ha de ser llamada Madre de Dios. En efecto, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿por qué razón la Santísima Virgen, que lo dio a luz, no ha de ser llamada Madre de Dios? Esta es la fe que nos transmitieron los discípulos del Señor. Así nos lo han enseñado también los santos padres. Esto en una carta de San Cirilo de Alejandría. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Es conveniente aquí, ya que voy a tocar la Escritura,
que la expresión Madre de Dios no aparece de esa manera en las Escrituras, pero sí su equivalente, Madre de Cristo, Madre de Jesús, Madre del Señor. En el Antiguo Testamento aparece María como la mujer que será la madre del Redentor, el Mesías prometido, en dos textos principalmente. Primero, cuando Dios habla en el paraíso a la serpiente tentadora en el Génesis 3, 14, 15. Por haber hecho esto serás maldita, como ninguna bestia doméstica y salvaje. Sobre en tu vientre te rascarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y yo estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Y él, o sea, esta descendencia te aplastará la cabeza y tú le acecharás su calcañal. O sea, la descendencia de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer que se anunciaba que vendría en el tiempo, que no se refería a Eva en tiempo presente, no dijo pongo, sino pondré enemistad entre ti y la mujer. Una mujer que vendrá en el tiempo. La descendencia de esta mujer es Cristo y todos nosotros. La descendencia de Satanás, pues los ángeles caídos y los que se pierden. Ahí está ya la primera mención en este que es conocido como el protoevangelio, o sea, la primera alusión a la buena nueva, la promesa de redención. También cuando Dios recuerda la promesa del Redentor en Isaías 7:14 dice, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, esto es Dios con nosotros. ¿Cómo hace pues ya mención el Antiguo Testamento de esta mujer, esta virgen, elegida desde la eternidad por el Padre para ser la madre de su Hijo Jesús, del Verbo que se hace hombre, que encarna en las purísimas entrañas de la Virgen María? El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece María como la mujer que concibe, da luz y es madre de Jesús. En San Lucas 1:31 y siguientes dice, he aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo, a quien darás por nombre Jesús. En San Lucas 1:35, lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Si será llamado Hijo de Dios es porque lo es. En Gálatas 4:4, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Habla de la encarnación. En Romanos 9:5, Cristo, que es Dios, procede según la carne. O sea, de los textos de la Sagrada Escritura que estamos viendo se desprende pues claramente que si uno y el mismo es el que fue engendrado por el Padre desde toda la eternidad, o sea, el Verbo, y en el tiempo fue engendrado por la Virgen María, que es su madre, resulta que si ese es el Verbo de Dios, María pues es la madre de Dios, ya que concibe y da a luz al Verbo que se hace carne y que lleva por nombre Jesús. Lo que pertenece a Jesús o se afirma de él pertenece a la persona misma del Verbo, del Hijo de Dios eterno. Así nos lo deja pues también saber no solo la Escritura, sino la Sagrada Tradición. Los padres durante los primeros 3 siglos afirmaron la realidad del hecho de la verdadera maternidad
de la Virgen María. Así, por ejemplo, San Irineo dice, este Cristo que como logos del Padre estaba con el Padre, fue dado a luz por una virgen. San Hipólito dice, el Verbo descendió del cielo a la Santísima Virgen para que encarnado en ella y hecho hombre en todo menos en el pecado, salvara a Adán que había perecido. Y a partir del siglo IV, después de la definición conciliar, emplean ya el término griego Theotokos, o sea, Madre de Dios. ¿Qué nos dicen los padres de la Iglesia sobre que la Virgen Santísima sea la Madre de Dios en la persona de Cristo? Y veíamos cómo ya desde el siglo IV se empezó a usar el término griego Theotokos, o sea, Madre de Dios. Por ejemplo, San Atanasio dice, por nosotros tomada la carne de la Virgen María, Madre de Dios, hízose hombre. San Gregorio Nacianceno, si alguno no reconoce a Santa María como Madre de Dios, es que se haya separado de Dios. Y San Bernardo escribe, el único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciera de ella no fuera otro que el mismo Dios. Por eso, el hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí en Creocras una madre, tal cual él sabía que había de serle conveniente y agradable. Esto en una homilía, tomado de una homilía de San Bernardo, sobre la Virgen Madre. Miren qué hermoso, porque cuando a veces los hermanos separados o enemigos de la iglesia, o gente que no reconoce a nuestra Madre en toda su grandeza de Madre de Dios, empiezan a hablar blasfemias por tonterías, se les olvida que no es una mujer común, sino que dice el libro La Sabiduría, capítulo 1, verso 4, que la sabiduría no puede habitar en cuerpo y alma manchada por el pecado. O sea, si ella hubiera tenido la más ligera mancha de pecado original, el Verbo de Dios, o sea, el Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no hubiera podido encarnar en su vientre por la mancha que llevaba. El santo de los santos no podía tomar una carne sometida a la mancha del pecado. Ella tenía más necesidad de ser redimida que todos los demás humanos, porque de no concedérsele una gracia especial como se la concedió Dios Padre, ella no hubiera podido concebir a Jesús en su vientre. Por eso la redención a ella se le aplicó de manera diferente a nosotros. A nosotros nos lava la mancha del pecado con el baño de la regeneración, que es el bautismo. Una vez que fuimos concebidos en pecado, y una vez que nacemos con el baño de la regeneración, o sea, el bautismo, nos lo quitan. A la Virgen Santísima fue diferente su redención. A ella no la dejaron caer, no dejaron que se manchara. La redención se le aplicó en forma retroactiva, llevada al momento mismo de su concepción, para que fuera concebida libre de toda mancha de pecado, para que jamás tuviera mancha alguna de pecado. De no haber sido así, no solo no había podido concebir o no podía ser concebido el Verbo haciéndose hombre en sus purísimas entrañas,
sino que buena razón en el supuesto que encarnara lo que no iba a ser posible, pero partiendo de supuestos absurdos, que Cristo hubiera sido concebido en esas condiciones de una carne manchada, buena razón tendría Satanás para decirle a Cristo, antes que tu hija fue mi esclava, y esto no podía ser así, pues, puesto que la madre del verbo tenía que corresponder a la grandeza del Hijo. La elevó Dios, Dios Padre, a alturas inimaginables respecto a las demás criaturas por la misión que se le encomendaba de ser la madre de Dios en la persona de Cristo. Dios Padre, que tiene todos sus consuelos y deleites y su felicidad eterna en el amor de su Hijo y hacia su Hijo, le dio una madre del tamaño que su amor exigía darle a aquel que es el hijo, al niño, de la niña de sus ojos, el hijo de sus entrañas. Le dio una madre con una realeza y una grandeza como correspondía a su soberanía, a su señorío, siendo Dios, el Dios creador, el Dios eterno. Esa es la grandeza de nuestra Madre Santísima. ¿Qué razones teológicas se exponen para afirmar esta verdad, que la Virgen Santísima sea la Madre de Dios? Se dice que una mujer es madre de alguien cuando ha sido por ella concebido y engendrado. La mujer es madre de la persona, tal cual sucedió también en el caso de la Virgen Santísima. La persona es el sujeto a quien han generado y dado a luz. Nunca se dice que la naturaleza humana es engendrada o nacida, sino un hombre. O sea, acuérdense, las mamás nunca dan el alma a sus hijos, dan la carne que recibe el hijo en el momento de la concepción, pero el alma es dada en el instante mismo de la concepción, es creada para habitar y para animar esa carne, y ese hombre que nace de una mujer lleva dos naturalezas, una humana y una espiritual. Somos cuerpo y somos alma, y aunque la mamá no aporta el alma, se le sigue reconociendo como la madre del hijo que da luz, que engendra y da luz. Igual acá la Virgen Santísima, aunque nada hace por la naturaleza divina, porque ésta existe desde la eternidad, como Dios asume, la segunda persona, la Santísima Trinidad, asume esta naturaleza, y existen en una sola persona, la de Jesús, una naturaleza humana y una divina, y el Hijo que nace de la Virgen Santísima es Jesús, formado de ambas naturalezas. Entonces, igual que las mamás que nada hacen por el alma y la Virgen por la naturaleza divina, ella es verdadera Madre de Dios en la persona de Cristo. Lo que es engendrado y nacido de María es el Verbo de Dios en la naturaleza humana. Ella concibe y da luz a la persona del Hijo de Dios, que asume la naturaleza humana y por tanto es Dios y es hombre. El término de la concepción no es una naturaleza humana abstracta, sino una persona concreta. En este caso, no se trata de una persona humana, porque Cristo no subsiste por una sustancia creada, sino increada. Luego la persona es divina, y como María es la madre de la persona, luego María es la madre de Dios. Santo Tomás de Aquino dice, María por su divina maternidad
tiene una relación real con el Verbo de Dios hecho carne. Esta relación se termina en la persona increada del Verbo encarnado, pues ella es la madre de Jesús, que es Dios. La maternidad de María no se termina en la humanidad de Jesús, sino en la persona misma de Jesús. Es Él y no su humanidad quien es el Hijo de María, Cristo, en virtud de esa unión hipostática en donde se unen las dos naturalezas en forma perfecta. Es una sola pena divina que subsiste en la naturaleza increada y en la naturaleza humana creada, que es la que asume haciéndose hombre. Por lo tanto, no hay medio Dios y medio hombre, sino Dios verdadero y hombre verdadero, unidos en forma hipostática perfecta, que es un misterio para nosotros, cómo se da esta unión sin que se atrofien, sin que se compitan, sin que se estorben, uniéndose en forma perfecta como el alma y el cuerpo. Así estas dos naturalezas, la divina y la humana, subsisten en una sola persona, que es el Verbo encarnado, que recibe el nombre de Jesús, y Jesús es el Hijo de María. Por tanto, la Virgen es Madre de Dios, puesto que Cristo está formado por dos naturalezas, la divina y la humana, pero estas dos naturalezas están contenidas en una sola persona, la de Jesucristo, y Jesucristo es Hijo de la Virgen Santísima. Por tanto, ella es Madre de Dios en la persona de Cristo. El que Él exista antes que la madre no tiene ningún problema, porque no está creando, sino dando su naturaleza para que en esa unión, en donde asume la sustancia, la naturaleza humana, el Verbo eterno de Dios, haciéndose hombre, y ese hombre Dios, ese niño Dios, es Hijo de María. Por tanto, ella es Madre de Dios en la persona de Cristo. Ahora, el Verbo eterno ya hecho hombre, nos la dio también por madre a nosotros. La Virgen Santísima es nuestra madre por voluntad expresa del Señor, pues Él nos la entregó cuando estaba en la cruz con estas palabras. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí a tu madre. Esto lo pueden leer en San Juan 19, 26, 27. Desde entonces Juan la tomó por madre, y con él nosotros los cristianos de todos los tiempos. Por eso tenemos una madre en la tierra y otra en el cielo. La maternidad espiritual de la Virgen es la relación más sublime de la Virgen con nosotros. Por esa relación somos sus hijos, y por ella nos sentimos protegidos y amparados. El Papa, el Beato Juan Pablo II, enseñó esta verdad católica explicando cómo la Madre de Cristo, encontrándose al pie de la cruz, en el centro mismo del misterio pascual del Redentor, es entregada al hombre, a cada uno y a todos, como madre. Por consiguiente, esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es fruto del nuevo amor que maduró en ella definitivamente junto a la cruz, por medio de su participación en el amor redentor del Hijo. Esto nos lo dice su santidad el Beato Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, en el numeral 23. María es la madre espiritual de los hombres, en tanto que por su unión con Cristo Redentor nos ha comunicado la vida sobrenatural de la gracia, por la que somos regenerados a la vida del Espíritu.
Así la llamamos madre, por analogía con la vida natural al ser corredentora del género humano. Se trata de una maternidad adoptiva, semejante a la paternidad adoptiva de Dios respecto a los justos, maternidad espiritual mucho más íntima y fecunda que la adopción humana natural, ya que ella produce en el alma por la gracia santificante una participación de la naturaleza divina que nos hace semejantes a Dios. La maternidad espiritual de la Virgen participa de la fecunda paternidad espiritual de Dios, ya que María, en unión con Cristo, nos ha engendrado real y verdaderamente a la vida de la gracia, germen de la vida eterna. Nos alimenta y cuida hasta que lleguemos al cielo. María es la nueva Eva que cooperó voluntariamente a nuestra salvación, como Eva lo hizo para nuestra ruina. Santa María se convirtió en madre de todos los hombres al unirse al sacrificio de su Hijo por el mayor de los actos de fe, confianza y amor a Dios y a las almas. Escribe San Agustín: María cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia los fieles miembros de aquella cabeza de la que es madre según el cuerpo. Esto ahí en Santa Virginate, tomado pues, como dije, de San Agustín. En cuanto a la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice de esto? San Lucas 1:38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Al consentir libremente en ser la madre del Salvador, autor de la gracia, en ese momento también nos concibió espiritualmente, ya que al ser madre de la cabeza, que es Cristo, es madre también de los fieles, que somos miembros de este cuerpo místico, que es la iglesia. En San Juan 19, 26, 27, dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Estas palabras de Jesús, como las palabras sacramentales, produjeron en María lo que significaban. Esto es un gran aumento de caridad o de amor materno por nosotros. En San Juan, que representa al género humano, produjeron un amor filial profundo y lleno de respeto por la Madre de Dios, el cual es origen de la gran devoción de los fieles a la Virgen Santísima. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Las enseñanzas de la Iglesia sobre este tema son abundantes. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II recoge la doctrina precedente y profundiza en ella. Destacamos aquí los puntos más sobresalientes. La razón de la maternidad espiritual es la predestinación de María a ser madre del Verbo encarnado y por su cooperación al restablecimiento de la vida de gracia en los hombres. Luego, ella es madre espiritual por sus virtudes, ya que así como Cristo llevó a cabo la redención, por sus virtudes de obediencia en la encarnación, obediencia en su sacrificio voluntario y meritorio, así también la Virgen Santísima corredimió por su fe en la encarnación, por su amor, por la entrega, por el sacrificio de su Hijo, y ejerce su maternidad espiritual poniendo en juego todas sus virtudes. La naturaleza de esta maternidad es del tipo de la gracia, en cuanto que consiste en esa colaboración con su Hijo en orden a la regeneración de los hombres a la vida divina. Las etapas de su maternidad son tres: en la encarnación, al pie de la cruz y en el cielo, desde su gloriosa asunción a los cielos. El ejercicio de su maternidad es doble: intercediendo por nosotros ante su Hijo y presentándonos delante de Cristo.
Con estas razones, la Iglesia no ha dudado en invocarla de la siguiente manera: Virgen Madre de Dios, tú que estás continuamente en su presencia, haznos la gracia de hablarle a tu Hijo cosas buenas sobre mí. Esta es la oración sobre las ofrendas en la misa de Santa María, Virgen, medianera de todas las gracias. Su maternidad abarca a todos los hombres, a bautizados, a santos, a justos, a pecadores. Y por esta razón también ella es Madre de la Iglesia. Este es un título muy familiar entre todos los cristianos, pero cuando fue proclamado, bueno, miren la proclamación de este glorioso título de la Virgen Santísima, fue el 21 de noviembre de 1964 por el Papa Pablo VI en los siguientes términos: así pues, para la gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Como se dan cuenta, la Iglesia en su sabiduría inicia el nuevo año con estas reflexiones sobre nuestra Madre Santísima, para que tengamos en cuenta que en este valle de lágrimas, tan lleno de sufrimientos y vicisitudes, no estamos solos, sino que tenemos una Madre que intercede en forma eficaz por nosotros. No en balde, la Iglesia la proclama como la omnipotencia suplicante. Todo el poder omnipotente del Hijo ella lo obtiene por vía de súplica, y se consagra también la Iglesia en pleno diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Tengan pues en cuenta este nuevo año estas reflexiones que de mucho les servirán y nos servirán para que cada día crezca más el amor de la Virgen Santísima y cada vez más sintamos su patrocinio y su amparo. Que tengan feliz año